Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la doctrina cristiana católica en la lección 18 del Catecismo Bíblico Apologético. Hoy vamos a ver las preguntas 96 y siguientes. Vamos a ver qué son los obispos y los sacerdotes y cuántas iglesias verdaderas hay. Y tratamos de terminar esta lección con esa charlita. Bien, ¿qué son los obispos y sacerdotes? Los obispos son los sucesores de los apóstoles en el gobierno de la iglesia, y los sacerdotes son los auxiliares de los obispos. Entonces Cristo dejó a Pedro y los apóstoles. Pedro sigue viviendo siendo el Papa, y los obispos son los sucesores de los apóstoles, lugartenidos de los apóstoles. Por ejemplo, Hechos Apóstoles 20:28, San Pablo dice: el Espíritu Santo os puso obispos frente a la iglesia que Dios conquistó con sangre, cuídense de ustedes del rebaño. Timoteo, por ejemplo, 1:5, San Pablo dice a Timoteo, obispo, te dejé en Creta para que pongas orden y un presbítero en cada comunidad, etcétera, etcétera. También 2 Timoteo 2:2. Bien, entonces San Pablo pide a Tito, obispo, constituir presbíteros, sacerdotes, en cada ciudad en Creta. En griego, presbítero es anciano, o tiene la sabiduría del anciano. Se hizo presbítero en español, es decir, sacerdote en castellano. Entonces nosotros tenemos dos palabras, tres incluso. Decimos sacerdote, decimos presbítero, decimos padre a los sacerdotes, ¿sí? Sí. Ahora, los sacerdotes son auxiliares, ayudan al obispo, que es el sacerdote mayor. También vemos esto de anciano, pasado a nuestro idioma como presbítero. Bien, las Biblias protestantes traducen siempre por anciano. Bien, no es correcto. ¿Por qué? Porque la palabra anciano, es verdad, en griego clásico significa anciano, canoso, ok. Pero, pasando al idioma cristiano, se hizo presbítero, porque presbus significa anciano en griego, ok. Como apóstol significa mensajero. Entonces, ¿por qué traducen apóstol? Tenía que decir mensajero. ¿Por qué traducen evangelio? Tenía que decir buena nueva. Entonces, ángel igual. Entonces, cuando les conviene, guardan la palabra de origen griega tal cual, que pasó en nuestro idioma. Cuando no les conviene, la cambian, dejan como para que la gente no sepa. Bien, presbítero, sacerdote es lo mismo. Es verdad que presbus en griego es un anciano, pero, por ejemplo, San Pablo ordena obispo, jefe de los presbíteros, a Timoteo, y le dice que nadie menosprecie tu juventud. Era joven, ¿dónde era canoso? No. Entonces, 1 Timoteo 4:12. También la palabra papa, en griego significa papá, padre, en forma de cariño. Se hizo papa, padre de todos los fieles cristianos. Obispo viene del griego, episcopos, significa el sacerdote mayor, el supervisor, jefe de los demás sacerdotes. Los apóstoles, entonces, dijimos, dejaron lugartenientes legítimos para evitar la división, robo de la Biblia y la confusión. En 2 Timoteo 2:2, Hechos 20:28, San Pablo dejó como obispo a Timoteo, a quien pide que guarde el depósito de la fe, 1 Timoteo 6:20, y transmita a hombres fieles lo que él había oído del mismo San Pablo. Es importante notar esto. San Pablo confía a hombres vivos el depósito de la fe y no lo confía al papel muerto y mudo que no habla y que puede ser manipulado, causar la ruina espiritual de las almas en nombre de Dios. Entonces, yo pienso que el mayor éxito del diablo es haber inspirado a Lutero un sofisma, una mentira muy bonita en apariencia, pero falsa. Biblia, máxima autoridad, sola Biblia. Y bien, la Biblia no dice sola Biblia. La Biblia dice al contrario. Lo que han recibido, sea por escrito o sea de viva voz, guárdenlo. Entonces, viva voz, tradición apostólica, palabra de Dios comunicada oralmente, escrita la carta, según Tesalonicenses 2:15. Entonces, ¿qué dice aquí? El depósito fue confiado a hombres vivientes. Por eso dice, oh Timoteo, guarda el depósito. 1 Timoteo 6:20.
Ahora, rechazar a las autoridades instituidas por Cristo es rechazar a Cristo y a Dios Padre que lo mandó. San Lucas 10:16. Ahora bien, los apóstoles dejaron lugartenientes con poderes en la iglesia de 2000 años, papa, obispo, sacerdote. Rechazar a estas autoridades es antibíblico y pecado gravísimo. 2 Corintios 11:13, Gálatas 1:8, 1 Pedro 1:20, Hechos 20:28. Que haya a veces unos malos sacerdotes es otro asunto. Si estos malos sacerdotes o obispos no se arrepienten y no hacen mucha penitencia, irán al infierno eterno por sus pecados y escándalos de malos pastores. Todo católico que no cumple con la ley de Cristo, que vive y muere en pecado mortal, irá al infierno. Sin embargo, los cristianos católicos tienen todos los medios que Cristo dejó para salvarse, mientras que los cristianos separados por sus errores se han privado de muchos medios que Cristo dejó y que ellos no utilizan a causa de su mala interpretación de la Biblia adulterada. Por ejemplo, el perdón de los pecados, es decir, la confesión, San Juan capítulo 20, 21, 23. O recepción del cuerpo de Cristo, San Juan 6, 54. Un pastor protestante no tiene ningún poder sacerdotal para consagrar el cuerpo de Cristo, ni perdonar los pecados. No tiene, son laicos. Del siglo I al XVI, por ejemplo, todos los cristianos han creído que únicamente un sacerdote consagrado por obispo puede consagrar el cuerpo y sangre de Cristo. Los pastores no tienen este poder, son simples laicos, por lo tanto, están separados de la iglesia de Cristo. Y en honor a la verdad también, todos los pastores honestos, verdaderos, buenos, se hacen católicos. Busca en internet pastores evangélicos vueltos católicos. Hay un montón. Y cada día hay más y más y más y más. Ahora, los ignorantes, o los interesados por dinero, etcétera, tercos como un mula, solamente saben gritar sobre la iglesia católica y utilizar la Biblia mal interpretada contra la iglesia. Pero la Biblia no dice esto. No. La Biblia dice otra cosa. Hay una iglesia, una fe, un bautismo, un Dios y una iglesia. El que se separa de esa iglesia, por desgracia, está perdido, está fuera de ella y no puede salvarse. ¿Por qué? Porque predica un evangelio distinto. Es anatema.